Bien, mis hermanos, les saludo primeramente en el amor del Señor y muy contento de poder estar junto a ustedes. ¿Ya? Un tanto nervioso, sabemos que no es fácil estar en este lugar, pero sabemos que el Espíritu Santo, quien mora en nuestra vida, Él nos dirige. No sé si, todos acá me imagino que ¿tienen conocimiento del conflicto que se está viendo hoy día entre Estados Unidos e Israel, junto con Irán, y en la oración nos recordábamos de ese conflicto y orábamos por ello? Pero muchas veces, no sé si solamente a mí me pasa o le pasa a algunos de ustedes, que empezamos a ver esos conflictos, empezamos a ver que eso acarrea ciertas cosas, tiene repercusiones. Vemos que hubo un cierre en el estrecho de Hormuz. Eso involucra que todo ese petróleo que salía de esos lugares, que son los mejores o los más grandes yacimientos, no puedan salir de esos países. Y ahí empieza muchas veces en nuestra vida a llegar algo que se llama la ansiedad, la angustia, la desesperación. Porque vemos que la benzina empieza a subir, porque vemos que los alimentos empiezan a subir, porque vemos que todos los derivados del petróleo empiezan a subir, empiezan a escasear los alimentos, empiezan a escasear muchas cosas, y muchas veces nosotros empieza a venir la ansiedad, el afán, la angustia, la desesperación. Aun cuando sabemos como cristianos que tenemos un Dios grande, pero estamos en este mundo, estamos en este cuerpo de pecado, estamos con este corazón que es inclinado al mal. Por lo tanto, la predicación que el día de hoy vamos a ver, Dios mediante, está muy relacionado con esto. Está muy relacionado con esto y vamos a leer. Le voy a invitar a que busquemos Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Le voy a invitar de que nos pongamos en pie y lo leamos en forma alternada. Yo voy a iniciar y ustedes juntos terminamos el versículo 34. ¿Sí puedes dar más después? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice así su palabra. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Señor,
En esta hora estamos delante de su palabra. Le agradecemos, Señor, por esta palabra que usted nos da en esta mañana. Señor, sin duda, muchas veces la angustia, la desesperación, el afán entra en nuestra vida. Pero su palabra hoy día nos habla claramente que usted tiene todo bajo control. Señor, que miremos las aves, Señor, los lirios del campo. Señor, cómo ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero tú las alimentas. Señor, no valemos nosotros más que ella. Señor amado, gracias por su palabra. Le pedimos que usted nos dé la claridad. Nosotros somos torpes, somos tardos, Señor, de entender, de hablar, pero su palabra es viva, es eficaz. Ella es como una espada que corta, Señor, y ella es la que hoy día nos va a hablar a cada uno de nosotros. Que sea ella, por medio de su Espíritu Santo, que utilice este instrumento para que pueda hablar, Señor, de su palabra. Le pedimos todo esto en los méritos de su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, para ir poniendo esta palabra, perdón, hermano, para ir poniendo esta palabra en contexto, acá nuestro Señor Jesucristo está hablando primeramente a sus discípulos, pero también a toda la congregación, toda la gente que iba a escucharlo. Y este es el famoso Sermón del Monte. Él comenzó, ¿no es cierto?, a hablar de las bienaventuranzas, habló del Padre Nuestro, cómo debíamos orar. Y los versículos que anteceden a estos versículos que hemos dado lectura, nos habla de hacer tesoros acá en la tierra. Nos habla también el Señor de la codicia. Nos habla de que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y ahora el versículo 25 tiene un conector. Cuando hay conector hay que poner atención. Y aquí nos dice por tanto. Es decir, según lo que estábamos hablando, recordemos del amor al dinero, la codicia. Por tanto, dice, no os afanéis. Aquí el tema principal, el tema central de esta lección, si usted se ha dado cuenta, es no os afanéis. En diferentes versículos, si usted mira su palabra, versículo 25, no os afanéis. Versículo 28, ¿por qué os afanáis? El versículo 31, no os afanéis. El versículo 34, no os afanéis. Entonces el tema principal que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos y que sin duda hoy día nos habla a nosotros es ese, no os afanéis, no debemos afanarnos. Y ahí vamos a ver más adelante qué significa afanarse, qué significa estar ansioso. Vamos a ver por qué si la palabra del Señor dice no os afanéis, en qué se relaciona con la ansiedad que muchas veces está en nuestra vida. Son términos paralelos. Vamos a ver el texto paralelo que habla de esto mismo en Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 29, el texto paralelo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en el monte. Y es interesante porque dice, el versículo 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces ahí, nuestro Señor Jesucristo, bueno, los dos textos habla del mismo tema, del afán y la ansiedad. Acá en Lucas dice ansiosa inquietud. Es cuando nosotros, mis hermanos, estamos sobre preocupados por algo que va a pasar mañana o que podría pasar mañana. Más adelante vamos a ver que hay una diferencia, porque no significa necesariamente que nosotros vamos a estar relajados y no vamos a trabajar o no vamos a hacer nada. Hay una diferencia de estar afanado a estar preocupado por el mañana. El afán, mis hermanos, puede llegar a ser muy, muy devastador. Y usted se preguntará, ¿pero por qué el afán es devastador? Yo, por lo general,
usted se preguntará, yo vivo afanado a lo mejor, pero mis hermanos, hoy día vamos a ver por qué el afán es algo devastador, por qué el afán es un pecado. Porque mis hermanos, ahoga la palabra que hemos recibido. No sé si a usted le ha pasado, pero hemos visto a lo largo de nuestra historia eclesiástica, por decirlo así, muchas veces hemos visto hermanos nuestros que con tristeza lo vemos que por años ellos han asistido a la iglesia domingo tras domingo, día de la semana, y no se logra visualizar un crecimiento. No se logra visualizar un crecimiento. Y esto es, mis hermanos, porque el afán y la ansiedad ahogan la palabra. Vamos a ver una cita donde nuestro Señor Jesucristo nos habla de este tema, cómo el afán y la ansiedad ahogan la palabra. En el Mateo capítulo 13, versículo 22, aquí el Señor Jesucristo está hablando la parábola del sembrador. Y vemos que dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces vemos cómo el afán de las cosas de esta tierra ahogan la palabra que fue recibida, fue sembrada. Como decía hermano nuestro, reciben la palabra, la aceptan, pero esa semilla no da fruto porque el afán y la ansiedad ahogan esa palabra. Mis hermanos, vemos un ejemplo claro en la Sagrada Escritura cuando Marta estaba ella afanada, dice la palabra del Señor, mientras que María eligió lo principal, que era estar con Jesús. Muchas veces nos encontramos en esa situación, mis hermanos. Mis hermanos, hay una referencia muy hermosa también que habla de este tema y lo relaciona incluso con la borrachera y la glotonería. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, en Lucas también en el versículo 21, vemos los versículos 25, 27 y 34 de que dice, aquí el contexto lo voy a leer, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, dice el versículo 27. Y el 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Entonces lo pone en paralelo, la glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Hoy día estamos viendo rumores de guerra, temblores, terremotos en diferentes lugares. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y la palabra del Señor me habla a mí a tiempo. Estoy afanado, mis hermanos. El afán, mis hermanos, no es que nosotros dejemos o no debamos trabajar. Algún hermano me parece que lo mencionaba en la escuela dominical, hermano Igor lo mencionaba, no es que nosotros dejemos de trabajar, dejemos de estar activos, porque la palabra del Señor, recordemos que en 2 Tesalonicenses nos dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Entonces no podemos relacionar el afán, por lo tanto yo voy a decir ya dejo de trabajar porque el Señor me va a proveer. No, el Señor nos manda a mirar el ejemplo de la hormiga. Dice una palabra, oh perezoso, nos dice el Señor, oh perezoso, mira el ejemplo de la hormiga. En Génesis también nos habla de que nosotros con el sudor de nuestra frente vamos a comer el pan. Quiere decir que debemos trabajar de todo corazón como para el Señor, no como mirando a los hombres también dice la palabra. Dejar de trabajar amparado en la provisión de Dios, eso, mis hermanos, es totalmente erróneo y eso no es fe, para nada. Proverbios 6 nos muestra que debemos imitar el ejemplo de la hormiga, un ejemplo de diligencia, de precaución. Si
Si uno puede ver a la hormiga, ella junta en el verano diligentemente para el invierno. El Señor nos llama a eso, a estar activos, a ver el ejemplo de la hormiga, pero a estar confiando en el Señor. Debemos hacer provisión para el futuro, para nuestro alcance, ¿ya? La palabra que vemos acá, como hablábamos, que dice por tanto, como decía, está relacionada con el contexto anterior de no estar ansioso, ni angustiado, ni afanado, ni hacer tesoro en este mundo. Entonces hay una relación muy estrecha entre el afán y la codicia. El Señor relaciona estos versículos. Primero habla de la codicia y conecta, por tanto, entonces hay una relación entre el afán y la codicia. El afán es la raíz de la codicia. Cuando nosotros estamos afanados, sobrepreocupados por las cosas de este mundo, es muy probable, mis hermanos, que eso se traduzca o pase a una codicia en nuestros corazones. Por eso que el afán es como estos nidos de los pajaritos cuando hacen nido, el afán no debe hacer nido en nuestros corazones. El afán es un pecado, decíamos en un principio. Y usted se preguntará, ¿por qué el afán es un pecado? Vamos a ver la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y aquí la ley no significa solamente los 10 mandamientos, sino que todo lo que el Señor nos ha mandado es la ley para nosotros. Y acá, cuando el Señor nos dice, por tanto, no os afanéis, el Señor nos está dando una orden. No nos está diciendo, si quieren, no se afanen o podrían considerar no afanarse. No, es una orden. No os afanéis. Y lo repite el Señor muchas veces, no os afanéis. Por lo tanto, si nosotros nos afanamos, estamos infringiendo la ley. Estamos pecando delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, debemos venir con un corazón arrepentido para que el Señor perdone nuestros pecados. Y no solamente es un pecado, vamos a ver más adelante que el afán, la ansiedad, también es estar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque este Dios grande que ha creado todas las cosas, que nos ha creado a nosotros es como que si dijéramos, el Señor me salvó, me perdonó, me creó, pero no creo que Él me pueda alimentar, o no creo que Él me pueda vestir. En definitiva es hacerlo a Él pequeño, es dudar de los atributos de Dios, es dudar de su grandeza. Mis hermanos, la ansiedad debemos combatirla como si fuera un cáncer. Los cánceres, por desgracia, sabemos que muchas veces se expanden. Yo trabajo en una clínica del cáncer y ahí se habla mucho de la metástasis. No sé si usted lo ha escuchado. Y una palabra muy, muy fuerte, porque la metástasis quiere decir que el cáncer está ramificado, está esparcido por diferentes partes del cuerpo, muchos de ellos muy difícil para la ciencia médica. Mis hermanos, la ansiedad es como un cáncer, como una metástasis, que muchas veces se va esparciendo y no nos damos ni cuenta cuando ya estamos sumidos en esa angustia, en esa ansiedad. El afán, decíamos que es un pecado, el afán es una afrenta contra Dios, es decir, dudar de la bondad, de la sabiduría, del poder de Dios, es decir, dudar de todos los atributos de Dios. No solamente un pecado, sino una afrenta contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. Es dudar de su bondad, de su atributo. Es decir, ¿cómo Dios? Es decir, que Dios puede, pero no quiere hacernos bien. El Señor revela en este mensaje que las causas que generan el afán y la ansiedad y cómo debemos encarar estas cosas. Aquí vamos a ver 4 puntos rápidamente. ¿Cómo caemos en la ansiedad? Primero vamos a ver los puntos cómo caemos en la ansiedad y después el Señor nos da las directrices cómo poder
salir de esa ansiedad, o sea, el remedio. Vamos a ver cómo se dice la enfermedad y después el remedio. El primer punto, mis hermanos, ¿cómo caemos en esta ansiedad? Cuando no reconocemos el valor de la vida que nos ha dado. Y del cuerpo, el versículo 25 que nos dice, mirad las aves, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida, mis hermanos, es mayor que el alimento o que el vestido. El autor de la vida sabemos que es Dios. Y teniendo en cuenta esto, sabiendo que el autor de la vida es Dios, ¿podemos dudar que Él nos dará el alimento? Si nosotros vemos el cuerpo humano, si podemos ver todo lo que significa, todos los sistemas, sistema respiratorio, sistema sanguíneo, el cerebral, si nosotros pudiéramos tener la capacidad de conocer, de saber todo esto, nos daríamos cuenta de que el cuerpo humano es una máquina perfecta, que si el hombre pudiera replicarla, sería algo muy gigante porque es algo muy difícil de replicar. Y si Dios creó esta máquina perfecta, ¿cómo podríamos pensar de que Él nos va a dejar sin alimento, sin vestuario? Dice acá que debemos reconocer el valor de la vida, reconocer que la vida que Dios hizo vale mucho más que el vestuario, que el alimento. El autor del cuerpo es Dios. No nos dará el vestuario, no nos dará el alimento. Dios hizo todo lo que nosotros vemos. ¿Cómo podemos pensar siquiera solamente que Él no nos va a proveer? Hoy día veíamos la providencia y estudiamos que Dios se toma muchas veces de diferentes medios para proveer nuestras necesidades. Si Dios no escatimó, mis hermanos, ni siquiera la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, Él lo entregó, Él se humilló, nuestro Señor Jesucristo, Él fue a la cruz, Él cargó por los pecados de cada uno de nosotros. Y si Dios no escatimó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo nosotros podríamos pensar de que Él no nos va a alimentar, no nos va a vestir? Mis hermanos, para poder esclarecer un poco más, tengo un ejemplo que a lo mejor puede sonar un poco extraño. Yo sé que mi esposita me va a retar en la casa. No. Si alguien, mis hermanos, pongamos el ejemplo, si alguien diseña un reloj suizo, que dicen que son los relojes más perfectos, por decirlo así, o más complejos de la maquinaria. Si tenemos un inventor de un reloj suizo que él lo diseñó, lo fabricó, lo confeccionó, ¿podríamos nosotros llegar a pensar de que esa persona es incapaz de poner ese reloj en la hora? Yo creo que no, yo creo que es algo absurdo. Es lo mismo, ese ejemplo quizá un poco distinto, pero ese mismo ejemplo de esa persona que confeccionó ese reloj y que nunca nosotros vamos a pensar siquiera que Él no puede ponerlo en la hora. Ese mismo ejemplo es que nuestro Dios, que diseñó, que creó, que fabricó, que nos hizo a su imagen, a su semejanza, es absurdo pensar, mis hermanos, que Él no nos va a alimentar, que Él no nos va a sustentar, que Él no nos va a proveer. Mis hermanos, el segundo punto que podemos ver que cuando caemos en la ansiedad es cuando no reconocemos que Dios cuida a los suyos. Versículos 26 y 28 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces muchas veces, mis hermanos, caemos en esto
de no considerar, de no reconocer que Dios cuida de cada uno de nosotros. Él cuida de lo suyo. Hagamos un ejercicio, yo les voy a dar una tarea para la casa. Yo les voy a dar la siguiente tarea y es un ejercicio que yo lo he hecho. De hecho, ayer hice un... Consideremos, esa palabra considerar, mirar, es detenerse, ver, pensar, mirar las aves del cielo. Ellos no siembran, ellos no recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Consideremos los lirios. Acá los lirios del campo, está hablando de los lirios, una planta que es muy famosa, una planta silvestre, que es muy famosa en Palestina, que está por todos los montes. Y yo la estuve viendo, mis hermanos, es algo espectacular. Si uno la pudiera buscar, cómo tienen su forma, los pétalos, tienen como si fueran unos vestidos, así unos faldones, tienen líneas, tienen colores distintos. ¿Cómo eso que Dios creó? ¿Cómo nosotros nos vamos a valer más que eso? Mis hermanos, le voy a dejar esta tarea, que usted vaya, a lo mejor, no sé si vive en el campo o no, pero que mire una flor, que la observe detenidamente, que mire a los aves del cielo y se pregunte, ¿cómo esto tan hermoso que Dios creó, cómo yo no voy a valer más que eso, que esa ave, que esa flor? Las aves, mis hermanos, no tienen razonamiento para guardar en graneros. Las aves, mis hermanos, si usted las ve, se dará cuenta que ellas viven tranquilas, que ellas saben que Dios las va a sustentar. Ellas no están juntando, ellas no están arando la tierra, sino que ellas están tranquilas sabiendo que Dios les va a proveer el alimento. Pero sí, ellas se activan. No sé si usted ha visto una ave que está solamente echada y esperando que le llegue la comida. No, ellas van, buscan, saben que está en el alimento, están tranquilas porque ellas saben que el alimento está sobre la tierra, pero ellas van, lo buscan. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice a nosotros hoy día, miremos las aves. Ellas están tranquilas, pero ellas van a buscar el alimento. Por eso la ansiedad no puede estar en nuestra vida, porque sabemos que Dios nos va a proveer igual que las aves. Miremos los lirios, la vegetación, las flores del campo. Ellos no hilan, ellos no se fabrican su vestimenta, por decirlo así. Pero nuestro Padre Celestial, Él los creó de una forma maravillosa. No valemos nosotros más que ellos. Por eso que muchas veces llega la ansiedad, porque nosotros no reconocemos que Dios cuida de nosotros. ¿Por qué nos afanamos por el vestido? No valemos más. Podemos ver, mis hermanos, la flor. Podemos ver esa flor, la mano de Dios. Podemos ver en esa flor la mano de Dios, pero nosotros valemos mucho más. Por lo tanto, no debiera estar en nosotros la duda. El tercer punto que quiero ver, cómo llega esto de la ansiedad en nuestra vida, es cuando no reconocemos que la ansiedad es inútil e improductiva. La ansiedad, mis hermanos, es inútil e improductiva. Y vamos a querer ver el versículo 27 que dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí hay algunas versiones, mis hermanos, que hablan de que la palabra del Señor efectivamente habla de añadir porte a nuestra estatura, pero también hay otras versiones que yo creo que es la más aceptada, que en realidad la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo está hablando que nosotros no podemos añadir ningún minuto, ninguna hora a nuestra existencia. Todos, mis hermanos, ni por más que nos esforcemos en hacer ejercicio, en comer sano, todos vamos a, en algún minuto, llegar a la muerte. No podemos añadir ni siquiera un minuto a nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros no reconocemos que la ansiedad es inútil e improductiva, empieza en nosotros a hacer vida esa ansiedad.
es inútil, mis hermanos, es improductiva, es como una hamaca o como una silla mecedora, o como cuando vemos el ejemplo de una bicicleta estática que nosotros ni por más que pedaleemos nunca vamos a llegar a ningún lado, porque siempre estamos estancados en ese mismo lugar. ¿Qué logramos con ponernos ansiosos? Básicamente no logramos nada, mis hermanos. Al contrario, nos saldrá todo mal. Hay muchos ejemplos de la ansiedad. A veces hay personas que tienen que tomar un bus, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Hay un caso que yo escuché de una persona que tenía que tomar el tren a las 4 de la mañana y puso el despertador a las 3, 3 y media, y estaba ansioso, y que me voy a quedar dormido, y que se me va a ir el tren, y que necesito ir a este lugar, si no voy me va a pasar esto, otro, y me voy a quedar dormido. Y puso la alarma y no pudo dormir, nada. Sonó una alarma, mis hermanos, y esta persona cuenta la historia que se quedó dormido. De tan cansado que estaba, de tan estresado, de tan ansioso, dice que sonó la alarma y él se queda dormido. Entonces muchas veces nos pasan cosas así, que nuestra ansiedad no nos deja avanzar, porque no nos damos cuenta y no reconocemos que la ansiedad es inútil, es improductiva. Y el último punto que quiero ver, que la ansiedad causa cuando tenemos poca fe. La ansiedad, mis hermanos, nos ataca cuando nosotros tenemos poca fe. Sabemos que Jesús, Él nos ha dado fe. Nosotros por gracia y por misericordia tenemos fe. Cristo cuando nos salva, nos perdona, deposita en nosotros fe. Los discípulos, mis hermanos, ellos tenían fe. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente de los discípulos. Ellos tenían fe. Pero el Señor en varias oportunidades les dijo, hombres de poca fe. Y hoy día el Señor nos habla primeramente a mí. Muchas veces soy de muy poca fe. Ni siquiera de poca fe, de muy poca fe. El versículo 30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces vemos que una causa también es que nosotros tenemos poca fe. Y si la palabra del Señor nos dice esto es porque es así. Alguno podría decir, no, yo tengo harta fe. Pero mis hermanos, vamos a ver unos ejemplos cuando el Señor calma la tempestad. En Mateo 8, 25 y 26, el Señor dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice que levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Entonces ellos estaban viendo, ellos venían de muchos milagros, de sanidades, de milagros portentosos de nuestro Señor Jesucristo y tuvieron temor. Ellos tenían fe, pero el Señor los reprendió igual, le dijo hombres de poca fe. Pedro, en Mateo capítulo 14, versículo 10, Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice, y al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos acá a Pedro, mis hermanos, Pedro, él tenía fe, estaba con el maestro, empezó a caminar sobre las aguas, vio al maestro que venía caminando sobre las aguas. Ayer nuestro pastor se refería a él como una plataforma venía y él quiso caminar y empezó a caminar. ¿Pero qué pasó? Le faltó la fe, empezó a dudar, empezó a mirar. Cuando nosotros empezamos a mirar nuestra capacidad, cuando nosotros vemos que yo no soy capaz, cuando nosotros no nos manda algo y vemos y empezamos a mirarnos a nosotros mismos y no vemos al Dios que nos creó, empezamos a dudar, nos empieza a faltar la fe. Vemos acá también en Mateo capítulo 16, versículos del 6 al 10, dice,
Y Jesús les dijo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. Entonces los discípulos, ellos estando, repito esto, estando con Jesús, tuvieron poca fe. ¿Qué queda para nosotros, mis hermanos, hoy día? Que no le vemos, pero sabemos que Él está en medio nuestro. Por lo tanto, no debiera disminuir nuestra fe. ¿Cómo atacamos entonces esta causa de la ansiedad? Teniendo más fe. ¿Y cómo tenemos más fe? A poca fe es igual a saber que Dios tiene todo el poder para grandes cosas, pero no creer que proveerá para el alimento y el vestuario. Los discípulos tenían fe, mis hermanos, repito, pero tenían poca fe. Vemos el versículo 32 que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, estamos comportándonos como un gentil. Mis hermanos, 1 Pedro 5, 8, ¿qué nos dice el Señor? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, de muchas maneras el Señor nos está hablando hoy día de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos creó, como creó el cielo y la tierra, y Él se hizo parte de esta creación. Está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, mis hermanos, para no decaer, para que nuestra fe sea aumentada. Recordemos que la fe es como un músculo que se va ejercitando. Los medios de gracia, mis hermanos, se van ejercitando. Aquí vamos a ver la otra parte, para ir cerrando. ¿Cuál sería? Ya hemos visto la enfermedad. Vamos a hacer un pequeño resumen. Primer punto, ¿cómo caemos en esta ansiedad? Cuando no reconocemos el valor de la vida que nos ha dado el Señor. El segundo punto, cuando no reconocemos que Dios cuida de los suyos. El tercer punto, cuando no reconocemos que la ansiedad es inútil e improductiva. Y también cuando tenemos poca fe. Pero ahora el Señor nos da promesas de que nosotros podamos sanarnos de esta enfermedad. Como decía, similar al cáncer, para hacer una asociación. Primero, debemos detenernos a pensar correctamente y orar. Detenernos a pensar correctamente y orar. Aquí en diferentes versículos, el Señor a sus discípulos los hacía meditar, los hacía pensar. Y Él decía, ¿no es la vida más que el alimento? Es una pregunta para pensar. ¿Dios alimenta a las aves? Es una pregunta que nosotros hoy día nos tenemos que hacer. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Dios alimenta a las aves? ¿Dios viste a los lirios del campo? ¿Dios no podrá suplir lo que hoy día nos falta? Dios conoce nuestra necesidad. El Señor quiere que nos detengamos a pensar. Primeramente, orar. Reconocer que tenemos esta ansiedad. Reconocer que hemos pecado delante de la presencia del Señor. Ya sea por no cumplir este mandamiento, y también hemos pecado porque estamos minimizando o apocando o no considerando los atributos de Dios. Por lo tanto, debemos orar, arrepentirnos y detenernos, mirar. El ejercicio que hablábamos delante, mirar las aves del cielo, detener, empezar a pensar, las aves del cielo, las plantas, las flores, que el Señor las creó, ¿valen más que nosotros? No, mis hermanos. Nosotros valemos más.
Cuando Israel durante 40 años estuvo en el desierto, ellos ni siquiera su calzado se arruinó. Ni siquiera el calzado, dice su palabra, que se destruyó. Él los alimentó, Él los guió, Él los protegió, Él les dio el alimento, les dio el agua. Nosotros, mis hermanos, no es que tengamos menor valor que el pueblo de Israel. Somos el Israel espiritual, hemos sido injertados en esta buena oliva, somos pasados a ser hijos de Dios. Por lo tanto, debemos tener esa confianza en Él. Dios envió a su Hijo para libertarnos, para santificarnos, para llevarnos a la gloria. Pero muchas veces no creemos y creemos que Él hizo estas cosas grandes, de llevar a su Hijo a la cruz, de perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces dudamos y creemos que Él nos va a dejar tener hambre, que Él nos va a dejar andar desnudos. Muchas veces tratamos de orar y no podemos, porque estamos en este círculo vicioso, como se diría, del afán y la ansiedad. Y tratamos de orar y no podemos. Como decía en un principio, es como una silla mecedora, como una bicicleta. Tratamos de correr, tratamos de ir para todos lados y no podemos. Tratamos de, no sé si conocen la hamaca, va para todos lados, pero siempre está en un mismo lugar. Y nuestra oración es improductiva, porque está en nuestro corazón esa ansiedad. ¿Cuál es tu mayor necesidad el día de hoy? ¿Será la comida? ¿Será la bebida? ¿Será el vestido? Si hay alguna persona que el día de hoy me esté escuchando o que haya llegado por primera vez a este lugar, ¿cuál es tu mayor necesidad el día de hoy? Pienso que la mayor necesidad es de tener ese encuentro personal con nuestro Dios. La mayor necesidad que hoy día nos debe quitar el sueño, como se dice, si es que no lo tenemos, es que Dios un día alcance a nuestra vida, que por medio de su Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones. Sabemos que hemos pecado delante de la presencia de Dios. Lo más grande que Dios ha hecho por mí es proveer a su Hijo por mis pecados. ¿Y cómo estaré entonces preocupado o ansioso por todo lo demás? ¿No podrá Dios hacer todo lo demás si Él proveyó a su único Hijo para salvar nuestra vida? ¿No podrá darnos el alimento, el vestuario? ¿No podrá solucionar ese problema? ¿No podrá sanarnos el Señor el día de hoy? Es un Dios poderoso. El hombre, cuando tiene fe, sabe acallar la voz de su alma con argumentos bíblicos. Recordemos David, el gran siervo de Dios. Él decía: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando venga la ansiedad, la dificultad, la prueba, debemos acallar. Antes que eso haga nido, antes que eso haga metástasis, debemos reprenderlo con la palabra del Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando venga la ansiedad, repitamos: en el día que temo, yo en ti confío. Hay muchos versículos, mis hermanos, que nosotros podemos atesorar y meditar en nuestro corazón cuando venga la ansiedad a nuestra vida, porque va a venir. Ninguno de nosotros está exento, mis hermanos, que venga la ansiedad, la dificultad, el problema. En el día que temo, yo en ti confío. En Lucas capítulo 8, versículos 22 y 25a. Dice: aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe?
Aquí el Señor le dice, ¿dónde está vuestra fe? El Señor sabía que ellos tenían fe, pero le hace la pregunta, ¿dónde está esa fe? Mis hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros esté esa misma pregunta. El Señor nos ha depositado, cuando el Señor hace una obra en nuestra vida, deposita esa fe. El Señor nos pregunta hoy día, ¿dónde está esa fe que yo te he dado? ¿Dónde? ¿Por qué estás dudando de mi poder? ¿Por qué me estás haciendo a tu altura? Muchas veces hacemos al Señor a nuestra altura y lo vemos como un par. Algo que nosotros no podemos hacer, no es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra del Señor. El segundo remedio, para ir terminando, son dos solamente, así que no sé. No, son tres en realidad. El segundo remedio dice que nosotros debemos poner en orden nuestras prioridades. Para que no llegue la ansiedad, debemos poner en orden nuestras prioridades. Versículo 23 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué más claro, mis hermanos? Ahí está el remedio. Buscad. ¿Qué significa buscar? Es algo exhaustivamente, no es que nosotros vamos a hacer así y listo. No, tenemos que buscar en forma exhaustivamente. Primero, el reino de Dios y su justicia. Es una orden, es una ordenanza. Buscad. Primeramente, no es que Dios nos dé la oportunidad de decir, si quieren, pueden buscar. Primeramente, no. Y la palabra primeramente aquí es una prioridad. Nótense que no dice únicamente, no dice buscar únicamente, sino que dice buscar primeramente. Por lo tanto, hay una lista de actividades. Cada uno de nosotros tiene una lista de prioridades. A veces mi esposita me pide algo y yo le digo, ya la voy a anotar en mi lista de prioridades en el número 5800. Porque siempre tenemos una lista de prioridades. Pero acá el Señor nos dice, buscar primeramente, primeramente, en la lista de nuestras prioridades, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el avance del reino de Dios. En la mañana oramos por el avance del reino de Dios. Significa predicar la palabra. Significa aportar con nuestro dinero a la obra de Dios para el avance del reino. ¿Qué significa su justicia? Aquí el Señor nos está hablando de la justicia imputada. Nosotros sabemos que cuando Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos imputó la justicia de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestra vida, y hoy nosotros hemos sido declarados justos por esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá la palabra del Señor nos habla de la justicia impartida, que es la que Dios nos da al momento de recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y Él nos da su justicia para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida justa delante de la presencia de Dios. El Señor nos pide esa justicia. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. También buscar conformarnos a través, cada día más, como el carácter y la imagen de Dios. Buscar que nosotros cada día más nos parezcamos a nuestro Dios, buscar el carácter de Dios. Notar que estas dos cosas van juntas, el reino de Dios y su justicia, porque muchas veces nos ha pasado y hemos visto que hermanos solo buscan el reino de Dios y están en todos los servicios y aportan y tal, pero su vida no está reflejando la vida, el rostro de Dios. No están buscando la justicia de Dios. Y muchas veces un hermano dice, no, yo solamente me voy a consagrar, me voy a ir al cerro, voy a orar todos los días, solo voy a buscar el rostro de Dios, su justicia, pero no está buscando el reino de Dios, no está congregándose, no está aportando, no está predicándole a otras personas. El Señor pone, nuestro Señor Jesucristo pone en este versículo las dos cosas en paralelo, buscar el reino de Dios y su justicia. Aquí vamos a ver algunos ejemplos prácticos
para hoy día lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia y mucho más. Pero en sentido práctico sería, por ejemplo, si yo a fin de mes recibo un sueldo, ¿no es cierto? Un ejemplo práctico de buscar el reino de Dios, su justicia, es que yo pueda buscar primeramente separar parte de lo que el Señor dispuso en mi corazón para aportar a la obra del Señor. Estoy aportando con el reino de Dios y su justicia. El Señor no nos manda, ¿no es cierto?, como la antigüedad, a dar un porcentaje, quizás como el 10%, pero sí nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Con eso nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Recordemos que estamos viendo ejemplos prácticos. También, por ejemplo, nos preocupa que nuestros hijos tengan ropa, comida, vestimenta, quizás a futuro un título profesional. ¿Eso es nuestra prioridad? ¿O debiera ser la prioridad principal de que nuestros hijos conozcan a Dios y que alcancen la salvación de su alma? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia en una forma tangible, en un ejemplo claro, en nuestra familia primeramente, que nuestros hijos alcancen salvación. También otro ejemplo de poner primeramente el reino de Dios y su justicia en una forma práctica, también un ejemplo claro, es que todos nosotros sabemos, y el hermano Gerson continuamente nos está dando el aviso, nosotros tenemos todos los días domingos a las 10 de la mañana un servicio de oración acá en el templo. Y el Señor me dice, yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Sí, pero no estás orando por el reino de Dios. En la oración, mis hermanos, se produce algo muy lindo porque hay una lista de temas a orar. Y ahí se oran por las misiones, por nuestros hermanos enfermos, se oran por la iglesia local, se ora por las peticiones, se oran por muchos temas, mis hermanos. Si nosotros tuviéramos como prioridad en nuestra vida buscar el reino de Dios y su justicia, créeme que estaríamos dispuestos quizás a dejar todo lo demás por estar en la oración de 10 de la mañana buscando a nuestro Dios, buscando el reino de Dios, aportando el reino de Dios. Con nuestra oración, mis hermanos, con nuestra oración nosotros aportamos en el reino de Dios, porque la oración es poderosa para liberación, para sanidad, para proveer, para llevar a cabo para que el país esté en una forma quieta. Hermanos, nosotros con la oración conjunta acá en la casa del Señor estamos aportando con el reino de Dios y su justicia. Estamos poniendo el reino de Dios y su justicia en la primera lista. Y por último, mis hermanos, el último remedio, por decirlo así, es vivir un día a la vez. Versículo 34 dice, y así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. El mañana, mis hermanos, traerá su propio afán. Nosotros muchas veces nos damos el gusto de afanarnos, de anticiparnos a lo que vendrá mañana. Por ejemplo, la ansiedad, mis hermanos, es futurista, es algo a futuro. Generalmente son cosas que están en el futuro, que no podemos manejar. Uno muchas veces empieza a pensar, ¿qué pasa si mañana pierdo mi empleo? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Si hay una guerra? ¿Qué pasa si se muere un familiar? Y muchas cosas en nosotros empiezan a dar vuelta y empieza a llegar la ansiedad por cosas que podrían pasar, pero podrían no pasar. Por lo tanto, cada día su propio afán, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Por lo tanto, debemos vivir el día a día. El remedio, mis hermanos, el tercer punto, es vivir un día a la vez. No es promover el pensamiento positivo en ninguna manera. Hay personas que piensan y dicen, no, tú siempre tienes que pensar positivo, no puedes pensar nada negativo, si no se te va a ocurrir. No,
no es que la palabra del Señor promueva el pensamiento positivo, sino que es vivir el día a día. No debemos anticiparnos a los problemas de mañana. Esto no quiere decir que no debemos hacer planes para mañana. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia ahí, que no nos adelantemos, por ejemplo, a proveer para las dificultades que tendremos mañana. Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro de salud. Por ejemplo, algo cotidiano, proveer leña para el invierno. Aquellos hermanos que tenemos a lo mejor calefacción con leña. Todas esas son cosas que nosotros podemos hacer el día anterior o los días antes o los meses antes, sabiendo que el invierno vamos a tener ese problema, sabiendo que quizás nos vamos a enfermar. Pero eso no significa la ansiedad. Es distinto a permitir que el problema que tal vez tendrá en el futuro lo hagamos presente, lo hagamos hoy. El afán por el mañana no nos permite disfrutar, no nos permite gozar de las bendiciones que el Señor nos ha entregado día a día. No nos permite, nos ciega. Tenemos la bendición acá, el Señor nos ha provisto por misericordia de muchas cosas, familia, hogar y añadiduras que el Señor nos da, las tenemos, pero el afán, la ansiedad no permite que nosotros podamos gozarnos, que nosotros podamos disfrutar, que podamos agradecer a Dios. Porque nos ciega, mis hermanos. No nos deja dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy. Nos incapacita para cumplir con los deberes que tenemos el día de hoy. Muchas veces nos paraliza. No somos agradecidos a consecuencia del afán. El afán y la ansiedad nos convierten en seres egoístas que no vemos a nuestro prójimo y su necesidad. Muchas veces el afán y la ansiedad estamos tan bloqueados, tan metidos en lo nuestro, tan angustiados, preocupados, que nos vemos a nuestro hermano que tiene necesidad, que tiene carencia. El Señor nos ayude, mis hermanos, porque la palabra del Señor primeramente me está hablando a mí. A través de su Espíritu Santo dice, Dios nos da la gracia de la que necesitamos cada día. Día a día sabemos que Dios renueva su misericordia. La palabra del Señor nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Debemos aferrarnos a esa promesa. Cada mañana es nueva su misericordia. ¿Por qué yo me voy a afanar del día a mañana si todos los días su misericordia se va renovando en mi vida? Si yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso, eso, mis hermanos, nos debe alentar a seguir confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. Sabiendo, mis hermanos, que si nosotros como padres, muchas veces siendo malos, siendo pecadores, sabemos dar buenas cosas, dice su palabra, a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Aferrémonos de estas promesas, mis hermanos. Hagámosla nuestra. La palabra del Señor está llena, está repleta de promesas que nosotros debemos primeramente repetir para que nosotros se nos puedan quedar grabadas. Es un ejercicio muy bueno, muy sano. Lo mejor para aprender un versículo es repetirlo. Hay promesas bíblicas que nosotros debemos repetir. Debemos repetir para aprenderlo. Y el Espíritu Santo, en su tiempo, Él nos dará a conocer su palabra en nuestros corazones. Él se encarga de eso, mis hermanos. Cuando llega la angustia, el Espíritu Santo trae a la memoria ese versículo. Pero ¿cómo lo va a traer si ese versículo nunca lo hemos leído? Nunca lo hemos repetido, nunca lo hemos aprendido. Por eso es importante que nosotros leamos, escudriñamos su palabra, nos aprendamos los versículos, las promesas que Dios nos ha entregado para que cuando llegue el afán y la ansiedad, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos redarguya, nos repita y podamos ser confortados, podamos ser sanados, que esto no haga nido en nuestros corazones. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos en esta hora. Su palabra, Señor, ha sido leída. Señor, su palabra, Señor, quizás ha caído en nuestros corazones. Permita que nuestro corazón sea un terreno fértil para que tu palabra haga vida.
Permita, Señor, que nosotros no la olvidemos al salir de este lugar, para que la podamos poner por obra, para que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores olvidadizos. Señor, gracias por todo lo que nos ha entregado el día de hoy. Gracias por lo que nos seguirá entregando, Señor. Y ponga en nosotros esa fe, esa confianza, porque reconocemos delante de su presencia que tenemos poca fe. Reconocemos que muchas veces llega el afán, llega la ansiedad a nuestra vida, pero permite tú, Señor, que esto no haga nido en nuestros corazones. Permite que esta enfermedad, Señor, no haga metástasis en nuestra vida, sino que por medio de su palabra nosotros podamos vencer. Podamos reconocer que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que se complace, protege, cuida a las aves y cuanto más a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha entregado. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén.